Buenas, somos el equipo 3 y vamos a presentar el escándalo de Bernard Madoff, el esquema Ponzi más grande de la historia. Bueno, ¿quién es Bernard Madoff? Él fue un estadista de Wall Street que provocó un fraude financiero que se lo considera uno de los más grandes de Wall Street y usó el esquema Ponzi. Generaba ganancias insostenibles que solo él podía sostener con fondos aportados por nuevos inversores. De eso se trata el esquema Ponzi. El esquema Ponzi es que la primera persona, tú le das pues un dinero y él invita a otra persona y se va generando como pues una torrecita y pues solo el primero es el que termina ganando en verdad y los del último pues realmente no ganan lo que se les prometió. Aquí hay un video que es de un youtuber que es un periodista independiente y te explica cuál fue el primero, pues, Ponzi de la historia. Bueno, ¿cómo lo logró Bernard Madoff lograr su gran fraude? La clave de su éxito fue la estafa piramidal que es el sistema Ponzi, que le funcionó durante 20 años en el que prometía pues retornos constantes y consistentes usando el dinero de sus clientes para pagar los retornos prometidos a a los inversores anteriores en lugar de generar ganancias reales a través de inversiones legítimas. Gracias a ello, aumentó su prestigio y asimismo su confianza para manejar el dinero a placer. Bueno, su empresa Bernard Madoff Investment resultó ser fraude porque las operaciones que hacían sus clientes eh, resultaba que toda la información era falsa, ya que se mostraban ganancias constantes y estables, engañando a los inversionistas y a los reguladores sobre la verdadera naturaleza de sus operaciones, ya que la acción de su empresa se mantenía constante en el que los inversionistas se sentían seguros de invertir ahí, ya que ni perdías ni ganabas, pero te mantenías en una estabilidad. Sin embargo, hasta la crisis financiera del 2008 se descubrió el fraude que cometió debido al retiro masivo de fondos de todas las personas. Quiero agregar una nota y es que en 2008, gracias a esa crisis, se descubrieron varios fraudes, entonces pues hay que agradecer al menos a esa crisis. Bueno, el análisis de la problemática ética. Pues Madoff realizó muchas actividades y llevó muchos procesos financieros fraudulentos, como comentó Quique, pues creía la gente que estaban pues teniendo pues a veces ganancias, pero no tenían pérdidas, lo cual se sabe que es muy raro que una empresa solo suba o se mantenga, porque normalmente vas a bajar en algún punto y que pues durante 20 años no, no se descubriera, es que tuvo que haber pues cuatro factores y es la complicidad del silencio y es que lo más seguro es que dentro de la empresa hubieron más personas que al final tuvieron que ver y nadie decía nada porque seguro todos se beneficiaban del fraude. La falta de remordimiento, esto es un poco más tirado a lo ético, que es pues Madoff lo hizo pensando solo en sí mismo, no en lo que le podía pasar a sus clientes, simplemente era de yo gano el dinero y mis clientes pues si no ganan pues ni modo. La violación de confianza, pues igualmente como lo comenta Quique, pues realmente sus clientes llegaban con confianza de que iban a recibir el dinero, pero al ser un esquema Ponzi, pues recibes menos de lo que te prometen y al final hasta pueden no recibir nada. Y por último, la responsabilidad corporativa, que esto fue una diligencia principalmente porque no protegió adecuadamente al inversor y fue un poco más como los sectores financieros no se dieron cuenta de todo el fraude porque pues 20 años sí es demasiado como para un fraude. Y ahora, los principios violados de acuerdo al código de ética de la MIB, las normas que se violaron fue el profesionalismo porque Madoff no actuó con el profesionalismo del cual se le caracteriza a un financiero y más cuando labora en Wall Street, ya que puso en riesgo los intereses de sus clientes, violó la integridad
porque mintió y engañó a sus clientes durante décadas. Violó la responsabilidad porque no asumió ninguna responsabilidad por sus acciones, ni siquiera después de ser descubierto en 2008. Violó la confidencialidad porque, o sea, violó la confidencialidad de sus clientes al usar información confidencial para su propio beneficio y violó el conflicto de intereses, ya que impuso sus intereses económicos sobre los intereses de sus clientes. Y ahora los principios que también violó, de acuerdo al Código de Ética de la CFA, dentro de las normas, es que violó el profesionalismo, ya que pues como el anterior código de ética no se mostró con el profesionalismo que se le caracteriza de atender a los clientes. Se le acusa también de violar la manipulación de mercado, ya que proporcionaba información falsa de sus inversiones, inflando artificialmente el valor de la acción de su empresa para mantenerla estable en el tiempo. Violó la honestidad e integridad por mentir y engañar a sus clientes. Violó la dignidad y respeto porque no mostró ningún respeto por esos clientes ni por la profesión de ser un analista financiero. Y por último, violó la responsabilidad ante el público por poner sus intereses sobre los intereses de sus clientes. Bueno, tenemos 5 propuestas que pudieran haber en caso de que lo hubieran descubierto o que se hubiera podido evitar, pues son las 5 propuestas. La primera es educación financiera, enfocándonos un poco en los clientes, de que se informaran antes de dónde se estuvieran metiendo, porque bien se sabe, como mencioné anteriormente, que una empresa no siempre, aparte durante 20 años, no va a fluctuar de que solo se mantenga o solo suba, sino que en algún punto va a bajar y eso es parte de que tanto arriesga. Auditorías independientes, pues las organizaciones financieras deben mostrar transparencia en sus auditorías, porque normalmente tú dices yo tengo tanto y tienes que demostrar con datos y que estén autorizados. Denuncia de irregularidades, esto va más a un poco de el conflicto de intereses de los miembros de la empresa, porque si uno necesita o su ética, su moral ya no aguanta, pues oye, denuncia que es una irregularidad y que probablemente es un fraude. Si al final no termina siendo, al menos lo denunciaste y se va a tomar el caso y se va a poner la empresa como en seguimiento. La regulación, que es un organismo que supervisa a los organismos financieros y deben tener ciertos controles como para no tener este tipo de fraudes. Y por último, el cumplimiento de la ley, que se va más tirado a, si yo soy el dueño de una empresa, yo tengo que cumplir la ley. En este caso, Madoff no lo hizo, pero es una propuesta un poco más de ética. Y una frase de un filósofo llamado Thomas Hobbes, que es: los impostores no necesitan estudiar mucho las causas naturales, sino que les basta con servirse del común ignorancia, estupidez y superstición de la humanidad. Y por último, la reflexión del por qué la ética es importante. Bueno, más que nada esto lo intentamos poner un poco de entre por qué es importante ser ético siendo financiero y también sobre el caso. Y es que toda relación de confianza se basa en la transparencia, se basa en la honestidad y se basa en la confianza. Madoff ocultó la verdad durante 20 años y engañó y falsificó datos para que sus clientes y las organizaciones que regulan pues estuvieran de que pues va bien la empresa. La cultura ética en las empresas, que es el conjunto de valores, normas y comportamientos que definen el ambiente ético de una empresa. Madoff no solo fue el acto de un individuo, sino que representó, reflejó una cultura empresarial deficiente. Igualmente sus colaboradores, pues no, como que sí te había mucho conflicto de interés, como para no decir de que, oye, esto está pasando. Y por último, una responsabilidad fiduciaria, que un asesor financiero tiene una responsabilidad fiduciaria hacia sus clientes. Implica que deben priorizar el bienestar de ellos sobre el tuyo. Entonces, pues Madoff prácticamente esto no le importó. Él prefirió tener más dinero
hacer un Ponzi que pues se sabe que en cuanto se ve es un fraude directo. Entonces, pues al final quebró el principio fundamental y puso sus intereses sobre los de sus clientes, que es algo que no se debe hacer. Gracias.